pero voy a empezar a dar un poquito de presentación de nuestra organización, Climate Farmers, porque eso es la primera llamada en que intentamos abrir la comunidad que vamos a ir creando aquí. Y lo guay es que Manuel acaba de llegar y Manuel es uno de nuestros primeros pioneros en España. Bueno, la idea es de que vamos a intentar a unir los practicantes de la agricultura regenerativa o bioagricultura, ecología, todo eso. Se va por muchos nombres, pero muchos de nosotros intentamos para resultados iguales, de mejorar el funcionamiento de los ecosistemas en la tierra en que manejamos, para lo bien no solo de negocio, pero para las personas, la comunidad y mucho más. Y bueno, Climate Farmers también intenta llegar a eso, a lograr eso. Y somos una organización que intenta crear la infraestructura para avanzar la agricultura regenerativa por toda Europa. Y a través de eso vamos creando espacios, especialmente en regiones y zonas que hablan otros idiomas que inglés, para entender mejor y comunicar mejor con las personas en esas partes. Así, por eso os presento a Jesús, que va a manejar o ser el embajador para España y tiene mucho conocimiento y también está súper motivado a aprender más y difundir información importante para los practicantes alrededor de la península ibérica y más. Y bueno, Manuel ya conoce bastante a Climate Farmers y si tenéis cualquier pregunta, voy a estar aquí durante la charla activo en el chat. Y si tenéis cualquier pregunta también lo puedes poner ahí, mientras que Jesús nos está presentando sobre la importancia o el rol de la savia en la agricultura regenerativa. Y con eso dicho, lo voy a dejar con Jesús. Puedes empezar dando un poco de introducción a ti misma y lo que haces y cuando quieras empezar con la presentación. De acuerdo, pues nada, muchas gracias, Oliver, por la introducción y por la invitación a este proyecto colaborativo, ¿no? Yo, bueno, os voy a dar una pequeña introducción a mí, rápida. Yo tengo estudios en ecología y en gestión de recursos naturales y durante años he trabajado en la conservación de la biodiversidad y en gestión de tierra en diferentes organizaciones a nivel internacional. Y bueno, en los últimos años pues he estado mirando a las cosas un poco desde una perspectiva más sistémica, intentando trabajar establecer, para ayudar a las comunidades, ¿no? A prosperar con herramientas que trabajen desde esta perspectiva sistémica, ¿no? Y ahora mismo estoy trabajando desde una consultoría estoy empezando ahora, Toro Consulting, con estas ideas, ¿no? Los focos principales ahora mismo con los que estoy trabajando es la agricultura regenerativa y el rewilding, que en España a veces se le conoce como resilvestamiento o renaturalización. Y bueno, pues dentro de este trabajo de la agricultura regenerativa, pues asistí a este proyecto y la creación de esta comunidad. Y bueno, como ha dicho Oliver, pues el objetivo es un poco difundir conocimientos y herramientas y expandir la práctica regenerativa. Y desde ese punto de vista me parece interesante que tomemos esto como una relación un poco bidireccional. No seamos nosotros siempre definiendo los temas o a ver si tiene que ser así, será así, pero creo que es interesante para los participantes también que puedan
darnos feedback, ¿no? Y decir, pues mira, a lo mejor nos interesa que se trate este tema. Nosotros estamos totalmente abiertos a opiniones y a ideas. Incluso si alguien quiere desarrollar alguna sesión, creo que también o participar en una mesa redonda, creo que sería genial, vaya. Y bueno, en principio yo voy a estar coordinando esta comunidad y mi objetivo en principio son 2 sesiones al mes. Me gustaría, de hecho, tratar en estas tener un tema por mes, ¿no? Y en estas 2 sesiones hablar del mismo tema, pero de perspectivas diferentes. Una sería como alguien experto nos da una presentación sobre la herramienta o el tema en particular, y la segunda sería una mesa redonda en la que diferentes personas pues, nos hablen de su experiencia, y creo que esto nos puede ayudar realmente a bucear en profundidad en este tema, ¿no? Y bueno, luego habrá que ver cómo la disponibilidad de gente y tal, pero bueno, esta es la idea en principio. Y, y bueno, sin más, voy a pasar a empezar la presentación de hoy. A ver si voy a intentar compartir la pantalla. A ver. ¿Veis la presentación? De acuerdo. Muchas gracias, Oliver. Pues nada, para esta primera sesión os quería hablar bueno, del análisis de savia, bueno, según veo, por lo general no es una de las primeras cosas que viene a la cabeza cuando hablamos de agricultura regenerativa, especialmente en Europa no se habla mucho de este tema. Es mi impresión, quizás estoy equivocado, pero bueno. Y por ello quería hablar de esto para expandir un poco el conocimiento de esta técnica, porque le veo bastante potencial para ayudar a los agricultores a mejorar la salud, no solo de las plantas, sino del agroecosistema y aumentar la rentabilidad de la producción, ¿no? Y bueno, hoy muy rápidamente, voy a hablar de qué es el análisis de savia, cómo se lleva a cabo, qué nos ayuda a medir, qué diferencias hay con otros tipos de análisis, y luego para realmente verle un poco más en profundidad el potencial, el valor que tiene y tal, pues hablar un poco del comportamiento de los nutrientes y de otras herramientas que están relacionadas con el análisis de savia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el análisis de savia? Bueno, como todos más o menos sabemos, la savia es un fluido que se encuentra en las plantas, en los vasos conductores de las plantas, el xilema y el floema. Y bueno, está compuesto por agua, azúcares producidos en la fotosíntesis y nutrientes que han sido absorbidos por la planta. Y bueno, pues la función de la savia básicamente es transportar estos componentes, tanto los azúcares fotosintéticos como los nutrientes de unas partes de la planta a otras, ¿no? Donde se producen o absorben a donde son necesitados. Y bueno, en este sentido muchas veces se compara la savia con la sangre de las personas o de los animales, ¿no? Y bueno, en realidad cumple una función muy similar. Y bueno, de igual manera que nosotros nos podamos hacer un análisis de sangre para evaluar nuestro estado de salud general y si existen algunas deficiencias nutricionales, pues lo mismo pasa con las plantas y la savia, ¿no? Se puede analizar la savia y esto nos va a dar una idea general del estado de salud y qué deficiencias nutricionales pueda tener la planta.
Y además me gustaría resaltar que, bueno, si adoptamos una perspectiva sistémica, no solo nos va a ayudar a evaluar el estado de salud de las plantas, sino que con un poco de entendimiento de las relaciones que ocurren entre el suelo, los microorganismos y las plantas, pues eso nos va a ayudar a evaluar la salud del sistema entero, ¿no? Porque esos nutrientes que están faltando no le están llegando a la planta. Es que no están en el suelo, es que faltan los microorganismos para llevárselo a la planta, que este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, muy rápidamente, en cómo se realiza el análisis de savia, bueno, no tanto cómo se realiza, pero como qué parte tendría que hacer el agricultor, podríamos decir, a la hora de la recogida de muestras, ¿no? La recogida de muestras se debe hacer temprano por la mañana siempre y aparte se hace algo que se llama, se recogen muestras diferenciales, que es que se recogen muestras de hojas, de las hojas nuevas y de hojas más antiguas, de las hojas antiguas, y se almacenan por separado y se analizan por separado. Y obviamente obtenemos resultados por separado. Y esto ahora un poco más tarde cuando hablemos del comportamiento de los nutrientes veremos la importancia de por qué se hace este análisis, esos test diferenciales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos ayuda a medir? Hace un momento he comentado la composición, ¿no? Azúcares fotosintéticos, nutrientes y agua. Entonces, básicamente, nos ayuda a medir esas cosas. Los azúcares fotosintéticos, pues bueno, eso ya de entrada nos va a dar una idea general del estado de salud de la planta, porque aunque sea un tema del que no se hable mucho, pues la fotosíntesis no ocurre siempre al mismo nivel, ¿no? Depende mucho del estado de salud de la planta y de las deficiencias nutricionales que pueda tener. Si la planta le falta, por ejemplo, hierro, pues la planta no va a ser capaz de formar moléculas de clorofila, ¿no? El hierro es uno de los elementos que se utiliza para formar la clorofila. Y si tienes una menor cantidad de clorofila, pues la planta va a fotosintetizar a un nivel más bajo y no va a generar tantos azúcares. Entonces, viendo la cantidad de azúcares que hay en la savia, nos da una idea de a qué nivel fotosintetiza la planta, ¿no? Si somos capaces de comparar con otros datos, ¿no? Si realizamos análisis repetidamente, pues vamos viendo la evolución. Luego, en cuanto a los nutrientes, pues bueno, nos ayuda a ver los nutrientes que absorbe la planta, ¿no? Y que está transportando a otras partes, ¿no? Y en este sentido, me gustaría decir porque diferentes laboratorios, bueno, hay mucha gente diciendo ahora que hace análisis de savia, pero ¿qué incluye el análisis de savia? Los laboratorios punteros que se dedican a esto nos nos analizan 16 nutrientes, ¿no? De macronutrientes nos analizan, por supuesto, el nitrógeno, y de hecho nos dan resultados de 3 tipos de nitrógeno. La cantidad de amonio que hay en la planta, en la savia, la cantidad de nitratos y la cantidad total de nitrógeno. Esto ya pues no solo lo que está en amonio y en nitratos, sino también lo que está en aminoácidos, proteínas y demás. Y eso, bueno, igual que los azúcares, nos da una idea del estado general de salud de la planta, porque una planta que está en un estado de salud, digamos, óptimo, pues no va a tener, por ejemplo, muchos nitratos. Va a transformar esos nitratos que va obteniendo, los va a transformar muy rápidamente en aminoácidos y proteínas. Y eso es lo deseable, ¿no? Contra más nitrato existe en la planta, más susceptible va a ser de plagas. Porque, por ejemplo, los insectos no pueden digerir
formas más complejas de nitrógeno, dependen de estas formas de nitratos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si una planta tiene mucho nitrato, las plagas van a ir a ella. Cuando están sanas, pues transforman este nitrato, como digo, en aminoácidos y tal. Pues teniendo los valores de eso ya nos da igualmente una idea del estado de salud de la planta. Y luego, aparte además del nitrógeno, en lo que es macronutrientes, pues nos va a analizar fósforo, potasio, calcio, sodio, cloro, manganeso y creo que, no manganeso, perdón, magnesio y creo que no me dejo ninguno. Y luego de los micronutrientes, pues nos van a dar resultados de molibdeno, manganeso, silicio, hierro, zinc, boro, cobre y aluminio. Me he hecho una chuletilla aquí porque son muchos y complicado recordarlos. Y bueno, aquí me gustaría decir que los micronutrientes tradicionalmente no se habla mucho de ellos en la agricultura. Últimamente pues sí van cobrando más importancia, se va hablando más de ellos, pero realmente son muy importantes. No hay que pensar que porque sean necesarios una cantidad menor de los macronutrientes son de una importancia menor, porque bueno, eso es bastante discutible. Muchos de ellos, bueno, todos cumplen funciones muy esenciales. Y bueno, respecto a esto me gustaría hablaros de dos ejemplos, ¿no? Para que realmente veamos la importancia de estos nutrientes, de los micronutrientes. Uno de ellos es el manganeso. El manganeso, pues, es muy importante en el sistema inmunológico de la planta. Va a ayudar a las plantas a ser resistentes a muchas plagas, ¿no? Digamos, por ejemplo, verticillum o fusarium, muchos hongos y bacterias, es una lista extensiva, ¿no? La que nos produce resistencia al manganeso. Luego, aparte de esto, el manganeso va a ayudar a las plantas a regular la cantidad de potasio que tienen. Cuando existe un exceso de potasio, que eso luego veremos en el comportamiento de los nutrientes, las interacciones que hay, pero cuando existe un exceso de potasio, el manganeso va a ayudar a la planta a reducirlo. Y cuando existe poco, va a ayudar a la planta a equilibrarlo también hacia arriba, ¿no? Es una función también importante del manganeso. Y otra función casi más importante todavía es que tiene un papel fundamental en la fotosíntesis. El manganeso, pues, es imprescindible para el primer paso, digamos, el primer paso que ocurre en la fotosíntesis, es la hidrólisis de la molécula de agua, ¿no? El romper la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno. Si tenemos una deficiencia en manganeso, pues va a estar limitando la fotosíntesis. La planta no va a fotosintetizar al mismo nivel, no va a generar el mismo nivel de azúcares, va a limitar el crecimiento, bueno, todo el proceso metabólico, ¿no? Y el segundo nutriente que quería poner de ejemplo es el molibdeno, que igualmente tiene un papel fundamental en la inmunidad de las plantas, patógenos. Muchos de los micronutrientes tienen una función inmunológica, ofreciendo resistencia a diferentes patógenos, pero bueno, en el caso del molibdeno se habla comúnmente pues, de cosas como citrus greening. No sé si hay una traducción para el español, yo no lo he encontrado, pero espero que se lo conozca. En España sí, citrus greening. Otro es la enfermedad de PIRS, que afecta a la vid, por ejemplo, a almendros, a frutales. Y otro ejemplo que ofrece resistencia al molibdeno es algo que se llama la enfermedad de las agallas de cuello, que es una enfermedad a nivel de las raíces que afecta sobre todo a los frutales, ¿no? Entonces, teniendo suficiente molibdeno, las plantas van a ser mucho más resistentes a este tipo de patógenos. Y aparte, el molibdeno tiene un papel metabólico muy importante en la transformación de nitratos en aminoácidos. Como he dicho antes, pues
una planta que está en un estado de salud óptimo va a transformar los nitratos muy rápidamente a aminoácidos. Y ahí el molibdeno tiene un papel fundamental en esta transformación. Entonces, como veis, son funciones muy, muy importantes que tienen estos micronutrientes y creo que debería darse mucho más importancia de la que aún hoy quizás se le da. Sí, sí, Jesús, perdona que te interrumpa. Tenía una pregunta al respecto porque nosotros hacemos análisis foliares donde muchos de estos parámetros también pues se clasifican, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre hacer un análisis de savia y un análisis de foliar? Vale. Si no te importa, te voy a responder en unos minutos porque eso lo Vale. lo tengo metido en la diapositiva. Vale, gracias. Gracias por la pregunta. Y bueno, para cerrar con esta sección, ¿no? Otros datos que ofrecen. Bueno, una cosa sobre los micronutrientes que me parece también interesante resaltar es que, bueno, estos micronutrientes que he dicho que la savia no, nos va a dar datos, pero que nos va a dar datos, no quiere decir que quizás estos sean los más importantes que hay. Estos son muy importantes, pero es importante pensar que estos son los que hoy en día tenemos conocimiento y sabemos cómo analizar y entendemos la función, pero hay muchos otros que a lo mejor por ser necesarios a unos niveles incluso más bajos o que no hemos descubierto, no está tan extendido el conocimiento sobre la función que tienen, hoy en día no se analizan. Pero eso no quiere decir que no sean importantes. Conforme la ciencia avanza, pues más micronutrientes y más nutrientes serán incluidos en esta lista de que es lo importante, ¿no? Y bueno, lo último que nos ayuda el análisis de savia a medir es el pH y conductividad eléctrica de la savia. Y bueno, solo decir que el pH, la gran mayoría de las plantas, cuando están en un estado óptimo de salud, van a tener un pH alrededor del 6,4. Cuando esto está relacionado con la cantidad de cationes y aniones que tiene la savia, pero por lo general, cuando el pH de la savia aumenta de estos niveles, la planta va a ser más susceptible a insectos, a depredación por insectos. Cuando baja de estos niveles hacia pH más ácido, la planta va a ser más susceptible a hongos y bacterias patógenas. Entonces, bueno, viendo el valor del pH, igualmente nos da una idea del estado de salud de la planta. Y bueno, aquí vamos a pasar con un poco con la pregunta de Manuel, ¿en qué se diferencia otros tipos de análisis? Y bueno, en la agricultura generalmente pues, se utilizan análisis de suelo, como todos sabemos, y análisis foliares. Y bueno, ambos esto es una cosa sobre todo con el tema del análisis de suelo que a veces cuesta decidir, pero ambos son problemáticos. Los análisis de suelo nos dan resultados de qué cantidad de nutrientes hay en el suelo. Pero el hecho de que estén en el suelo no quiere decir que sean bioasimilables por la planta, que la planta los vaya a absorber y que les vayan a tomar parte en los procesos metabólicos de la planta. Están ahí, pero eso no quiere decir que cumplan su función en la planta o incluso en el suelo, podríamos hablar. Y esto es importante desde el punto de vista del estado de oxidación-reducción del suelo y del estado de oxidación-reducción de los nutrientes. La gran mayoría de los nutrientes, especialmente si hablamos de los micronutrientes, se dan en la naturaleza en diferentes estados de oxidación-reducción. De la lista que yo he hablado, exceptuando el boro y el zinc, que los dos tienen solo un estado de oxidación-reducción, todos los demás tienen diversos estados de oxidación. En unos estados de oxidación, la planta va a ser capaz de absorberlos y utilizarlos en su proceso metabólico. En otros no. Entonces,
cuando tú analizas el suelo, te dicen, hay tanta cantidad de hierro, por ejemplo, vale, pero eso está siendo absorbido por la planta, ¿en qué estado de oxidación está? Nosotros no recibimos datos pues, generalmente de esto. Entonces eso es un problema que veo. Y un ejemplo muy claro es el manganeso. El manganeso, si está en su estado más reducido, la planta va a ser capaz de absorberlo y utilizarlo para sus funciones metabólicas, como la hidrólisis del agua, la fotosíntesis. Si no está en ese estado, me parece que el manganeso tiene 4 estados de oxidación, pues la planta directamente no lo va a absorber. Entonces da igual cuánto manganeso, sinceramente. El hierro es otro ejemplo muy parecido al manganeso. La diferencia con el hierro es que si está en el estado más reducido, el hierro solo tiene 2 estados de oxidación, hierro 2 y hierro 3. En el estado reducido, que me parece que era esto es confuso, pero me parece que era el 3, si no me equivoco, la planta lo va a absorber y lo va a utilizar para sus procesos metabólicos, para formar las moléculas de clorofila y demás. Si está en el otro estado de oxidación, la planta lo va a absorber, pero no va a ser capaz de utilizarlo para sus procesos metabólicos. El hierro se va a almacenar en vacuolas, en los tejidos vegetales, en las hojas, y ahí se va a quedar. Y no va a impactar en la salud de la planta, no va a impactar en la producción, se queda ahí almacenado, no haciendo nada. Y eso, por ejemplo, es uno de los problemas con los análisis foliares. El análisis foliar nos da, o sea, tú en el análisis foliar coges las hojas, según tengo entendido, las escrituras y analizas la cantidad de nutrientes que hay ahí. Si el hierro está almacenado en las vacuolas, pero no está teniendo un impacto en las funciones metabólicas de la planta, pues el análisis foliar nos va a decir hay tanta cantidad de hierro, pero eso no está directamente relacionado con el estado de salud de la planta. Luego hay otros elementos que a lo mejor puedan estar en la superficie de la planta, ¿no? En la superficie de las hojas, que igualmente van a salir en el análisis, pero no están siendo transportados de unos sitios a otros, cumpliendo su función metabólica, no están integrados en la planta, ¿no? Aparte, otro pequeño problema que veo con los análisis foliares es que los nutrientes no están, digamos, en cantidades homogéneas en toda la planta, sino que están siendo, se almacenan más en unas partes, a lo mejor en la hoja vieja, otros más en la hoja nueva. Entonces, si analizas unas hojas en particular, bueno, eso no quiere decir, no te da directamente la idea del estado general de salud. La diferencia con el análisis de savia principal que yo veo es que, por definición, lo que está en la savia está siendo transportado a los sitios donde son necesarios y están cumpliendo sus funciones metabólicas. Muchas otras cosas están simplemente almacenados como el ejemplo del hierro, ¿no? Está formando vacuolas, pero está almacenado en las vacuolas sin cumplir una función, porque la planta lo ha absorbido, pero no sabe qué hacer con él, ¿no? Entonces es un problema que vemos. Y yo no tengo mucha experiencia con el análisis de suelos y análisis foliares, no he trabajado mucho, pero por experiencias que he escuchado, veo que es complicado establecer una relación directa de los resultados de los análisis con el estado de salud, y que eso nos lleve a realmente a generar planes nutricionales que sean eficientes y que veamos directamente el impacto de nuestra fertilización en la salud, en la producción, y muchas veces incluso los impactos que creemos que vemos no son lo que creemos que está pasando. Por ejemplo, y esto está ya un poco fuera del ámbito de la presentación, pero
el nitrógeno, las aplicaciones de nitrógeno que se hacen al suelo, muchas veces el agricultor ve una respuesta en la planta, una respuesta positiva, a pesar de que el nitrógeno está quemando la materia orgánica del suelo. Cuando añade nitrógeno al suelo, en la gran mayoría de los casos, la materia orgánica que está ahí, pues se está empezando a producir respiración celular y se está quemando la materia orgánica y se está liberando CO2 a la atmósfera. ¿Qué pasa? Que muchas veces, digamos, a partir del mediodía adelante, uno de los factores limitantes para la planta para realizar la fotosíntesis es de hecho CO2. ¿Qué pasa? Que si tú estás quemando materia orgánica, se está liberando CO2, la planta lo está absorbiendo por la hoja y le está ayudando a suplantar esa falta de CO2 directamente alrededor suya, porque lo ha consumido todo lo que hay ahí. Entonces, está habiendo una respuesta positiva, digamos, inmediata. Eso no quiere decir que a la larga sea lo mejor, porque estás quemando la materia orgánica del suelo y eso va a tener consecuencias negativas a largo plazo. Entonces, bueno, estos temas son bastante complicados, pero hay que mirarlo desde un punto de vista, pienso, un poco más sistémico, viendo a los diferentes relaciones que hay entre microorganismos, gases, ¿no? Intercambios de gases entre su atmósfera y demás. No sé si eso ha respondido a tu pregunta, Manuel. Sí, no sé, me imagino que el principio es el mismo que o sea, nosotros hacemos análisis foliar, ahí se describen ciertas deficiencias, porque uno se fija en las deficiencias, ¿no? No en lo que está bien, o lo que está fuera de parámetros, y a partir de ahí hacemos hacíamos, ¿no? Ya no lo hacemos, nuestro plan de abonado, ¿no? Pues plan de aminoácidos y plan de abonado. En función de eso. Me imagino que la sistemática con el análisis de savia sería parecido, ¿no? Sería parecido y de hecho ahora al final de la presentación, cuando hable de herramientas relacionadas, voy a hablar muy brevemente de los refractómetros. No sé si conocen lo que son. Es básicamente un dispositivo muy pequeño, es relativamente barato. Yo lo he visto los más baratos por 30 euros. No sé la fiabilidad que tiene eso, lo he visto también por 100 euros, pero que bueno, dentro de lo que cabe es asequible. Bueno, ahora hablaré de esto, pero básicamente lo que puedes es poner unas gotitas de savia en el refractómetro y vas a ver el nivel, se llama lectura Brix, que básicamente es una lectura de los azúcares fotosintéticos. Entonces, cuando tú un plan, una aplicación de abonado, puedes con esto ver el impacto que está teniendo. Porque si haces una lectura Brix que puedes hacer tú mismo de los azúcares, del azúcar que está produciendo, ¿no? Eso está directamente relacionado con el nivel al que la planta está fotosintetizando. Si lo haces justo antes de haber puesto tus fertilizantes, y dependiendo de qué manera pongas los fertilizantes, haga una lectura después, pues vas a ver si tiene un impacto en la planta. Ha cambiado la cantidad de azúcares, está fotosintetizando a un nivel más alto. ¿Qué pasa? Cuando abonas al suelo, es un poco más problemático porque depende de la microbiología que transforme en muchos casos, no sé qué abono está utilizando, pero en muchos casos depende de la microbiología, que transforme, que haga esos nutrientes que estás proveyendo disponibles para la planta. Los microorganismos pues se van a transformar, dependiendo de la comunidad que tengas, se va a transformar nutrientes, por ejemplo, como estaba hablando antes, de unos estados de oxidación a otros que están disponibles para la planta. Si tienes un suelo desequilibrado, pues y quizás los microorganismos no van a ser capaces de transformarlo en las formas de las que la planta lo puede absorber. También otras veces la planta directamente absorbe por las raíces bacterias enteras.
una vez dentro, obtiene los nutrientes de la bacteria y luego la libera otra vez al suelo. Y la bacteria de nuevo obtiene nutrientes, es absorbida por la planta, libera los nutrientes, vuelta para afuera. Esto es algo que se le llama en español, creo que es ciclo rizofágico, ¿no? Entonces, depende de lo que quiero decir aquí es que depende de los microorganismos para que le aporten esa nutrición que hay en el suelo, realmente se la aporten a la planta. Yo he escuchado datos de, creo que era el 80% de los nutrientes que una planta obtiene en condiciones normales de su ambiente, del suelo, está mediado por la microbiología. Entonces, en fin, lo que quiero decir con esto es que cuando tú aportas al suelo, depende de estos cambios y que puedan tardar más o menos. Otra forma de abonar, que también hablaré ahora un poquito más adelante, bueno, de proveer nutrientes es a través de las aplicaciones foliares. Y eso es directo. Se la pones en la hoja a la planta lo absorbe y ves en 2 o 3 horas con el refractómetro vas a ver un cambio. Si has aportado, basado en análisis de savia, has aportado lo correcto y tal, vas a ver un cambio en el nivel de azúcar en la planta. Pero directo, 2 o 3 horas. Con el suelo es un poco más complicado, pero habría que probar con el refractómetro y ver si realmente hay cambios y ver cuánto se tarda. Por ejemplo, en el calcio, si hablamos del calcio, el calcio si se lo das al suelo en forma de yodo agrícola, yodo, creo que en español es yodo, tarda, creo que son entre unos 45 días desde que lo aplicas al suelo hasta que la planta lo puede absorber, ¿no? Porque depende de esos procesos microbiológicos, ¿no? que procesan estos nutrientes. Entonces, bueno, un poco complicado, pero en principio con el refractómetro puedes fácilmente ver el impacto de tus planes de abonado. Pero ya te digo, en principio los análisis foliares son un poco problemáticos por eso, porque no estás midiendo lo que es bioasimilable por la planta, lo que está participando en los procesos metabólicos, simplemente lo que está ahí. Y en muchos casos eso no está impactando directamente en la salud de las plantas. ¿Sigo, Manuel, o quieres...? Sí, no, es que me ¿Explicar algo surge un más? montón de preguntas. Tampoco quería yo partirte la No presentación. te preocupes. Si quieres, Eh, esperamos y ahora al final de la... No, sí, apúntatelo eso, que me o lo imagino escribes muchas en cosas el chat y ahora al final pues hablamos más de... claro, que me imagino que muchas cosas las vas a comentar, como los métodos de, o cómo se hace esto, ¿no? Si esto es caro o es más económico versus lo otro. Ahora al Y, final... y por último, es una pregunta súper básica, pero análisis de savia en plantas, por ejemplo, no sé, me imagino una planta de trigo duro, por decir algo, ¿cómo hace la extracción de savia? Con Porque en el la trigo, por arboleda sí lo veo ejemplo, fácil, pero con cereales no lo tengo tan claro, eso habría que preguntárselo al laboratorio. El laboratorio tienen los laboratorios que trabajan con esto, pues tienen la gran mayoría de los casos protocolos para cada especie, porque obviamente para cada especie cambia. A lo mejor si estamos hablando de frutales, pues todo va a funcionar más o menos igual, y no todo realmente. Pero no va a ser lo mismo que si estamos hablando de una tomatera o de un trigo. Entonces el laboratorio generalmente da protocolos específicos para cada especie. Y si hablamos de frutales, sería capaz de explicarte, pero de trigo no he trabajado yo, entonces no te sé decir. Pero ya te digo, ahora al final de la presentación hablamos más detenidamente de las preguntas. Entonces, bueno, partiendo de aquí, de las diferencias con otros tipos de análisis, bueno, simplemente decir que desde mi punto de vista el análisis de savia da mucha más fiabilidad que estos otros tipos de análisis que se han hecho tradicionalmente. Y por el hecho de analizar los nutrientes que son bioasimilables por la planta, que están cumpliendo su función metabólica. Y como he explicado, pues esto va a tener
un efecto directo y facilita muchísimo la creación de planes de gestión nutricional que son eficientes y que el dinero que se pone en nutrientes realmente va dirigido a generar beneficios en términos de producción y beneficios en términos de salud del sistema. Y bueno, dejándolo aquí, pasamos a lo siguiente, que es el comportamiento de los nutrientes dentro de las plantas. Y esto nos va a ayudar a entender un poco mejor cómo interpretar los resultados del análisis de savia y cómo entender el proceso entero, ¿no? Y vamos a cubrir dos aspectos, que son la movilidad de los nutrientes dentro de las plantas y las interacciones que se dan entre nutrientes. El primero, que es la movilidad. Bueno, aquí a la derecha hay yo no la puedo ver porque están las cámaras de los participantes, pero hay una representación de una planta con diferentes deficiencias nutricionales. No voy a entrar en explicar cada una, porque no es por lo que está ahí. Lo que quiero expresar con esto es que diferentes deficiencias nutricionales se expresan en diferentes partes de la planta. Algunas deficiencias se expresan primero en las partes bajas, en las hojas más antiguas, otras en las hojas más nuevas. Y esto es importante para interpretar los análisis de savia y realmente para generar planes nutricionales eficientes. Y está relacionado con la existencia de tres grupos diferentes en cuanto a lo que es la movilidad de los nutrientes dentro de la planta. El primero, que son nutrientes que, digamos, entre comillas, son inmóviles, que son el calcio, el manganeso y el boro. Lo que quiero decir con inmóviles no quiere decir que sean totalmente inmóviles. Por supuesto, cuando la planta los absorbe, los transporta a donde son necesarios. Pero ¿qué pasa? Que una vez lo ha utilizado en ese sitio donde es necesario, la planta no va a ser capaz de cogerlo de nuevo de ahí y llevarlo a otra parte de la planta. Para explicarlo mejor, voy a utilizar el ejemplo del calcio. El calcio es un nutriente súper importante. Cumple una de las funciones principales que cumple es estructural. Se utiliza para formar la membrana celular de las células, como lógico. ¿Y qué pasa? La planta está creciendo, está generando nuevas hojas y para ello necesita crear nuevas células. Entonces el calcio que está obteniendo del suelo se va a utilizar para crear estas membranas celulares, para crear las hojas. Hasta ahí bien. Ahora, ¿qué pasa? La planta sigue creciendo y llegado a un punto está intentando crear nuevas hojas, pero no está obteniendo suficiente calcio del suelo para generar estas nuevas membranas celulares, para generar nuevas hojas. En ese punto, la planta no va a ser capaz de coger el calcio que tiene acumulado en las membranas celulares de las hojas antiguas, sacarlo, llevarlo a las hojas nuevas para crear nuevos tejidos. No va a ser capaz de hacer eso. Entonces, las deficiencias de estos nutrientes se van a expresar siempre primero en las hojas nuevas, no en las hojas antiguas. Luego tenemos un segundo grupo, que son los muy móviles: nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Estos nutrientes la planta los absorbe, los utiliza para lo que necesita utilizarlos en las hojas, sigue creciendo, intenta generar nuevas hojas. Si tiene deficiencia de uno de estos nutrientes, la planta va a ser capaz de cogerlo de sus tejidos antiguos, transportarlo a los nuevos y utilizarlos ahí. La consecuencia de esto es que las deficiencias se van a ver primero en las hojas antiguas, porque la planta siempre va a priorizar la creación de hojas nuevas y no el mantenimiento de las antiguas. La planta, mientras está en proceso vegetativo, digamos, no creando frutos, su función principal, todo va destinado a crecer, a crear nuevos tejidos. Entonces las deficiencias en estos casos se van a ver en las hojas antiguas.
Y luego tenemos un tercer grupo, que son el resto de nutrientes, por lo menos de los que he nombrado, que se analizan en el análisis de savia y que no están en estos dos grupos. Estos otros, los de movilidad limitada, son un poco más problemáticos porque la deficiencia se puede expresar tanto en las hojas nuevas como en las antiguas. Entonces es un poco más difícil de interpretar. Pero realmente lo que nos va a preocupar más son las deficiencias que se muestran en las hojas nuevas. O lo que, como no podemos realmente discernir, porque se pueden expresar en una u otra, es mucho más importante la creación de hojas nuevas que el mantenimiento de las antiguas. Entonces, lo que nos debería preocupar realmente es cuando vemos una deficiencia en las hojas nuevas. Y bueno, esta es la razón por la que se hacen con el análisis de savia test diferenciales. Se cogen hojas nuevas y hojas viejas y se analizan por separado y obtenemos datos por separado de los niveles de cada nutriente y de azúcar y entorno. Esto es importantísimo porque ya no dependemos del laboratorio diciéndonos, estos son tus niveles óptimos de potasio, por ejemplo. Necesitas tener 3.000 partes por millón de potasio y tus plantas tienen 2.500. Estoy hablando un ejemplo al voleo, ¿no? Sino que es la misma planta la que nos está diciendo, hey, mira, estoy cogiendo potasio de mis hojas viejas y lo estoy llevando a las hojas nuevas. Necesito más potasio. Por así decirlo, la planta se está comunicando contigo, digamos, ¿no? Y eso es bastante potente, pienso. Con el calcio lo mismo, ¿no? Pues la deficiencia aparece en las hojas nuevas y si vemos que estamos comparando las nuevas y las viejas y vemos que las nuevas tienen mucho menor calcio que las antiguas, pues la planta está diciendo que tiene un problema, ¿no? Por supuesto, el laboratorio que produce los análisis de savia, aún así te da unos valores óptimos, ¿no? Los resultados de los análisis. Pero aparte ver la diferencia entre las diferentes partes de la planta, entre las hojas nuevas y las viejas, y ver de una manera muy visual las deficiencias. Y luego el segundo factor que es importante para conocer, para interpretar y para los análisis de savia y para generar nuestros planes nutricionales son las interacciones entre diferentes nutrientes que están dentro de la planta, ¿no? Y bueno, el primero es que con cationes antagonistas, la idea es que la planta tiene las plantas van a ser capaces de absorber una cantidad limitada de estos nutrientes, de estos cationes, ¿no? Calcio, potasio, magnesio, sodio y amonio. Entonces, si la planta absorbe o le estamos dando un exceso de uno de estos nutrientes, eso va a limitar la cantidad de los otros nutrientes que la planta puede absorber, porque puede absorber una cantidad limitada. Y esto representa esto es un problema enorme dentro de lo que es la agricultura, porque generalmente se aporta nutrientes de manera, especialmente macronutrientes, ¿no? El nitrógeno, fósforo y potasio se pueden aportar en exceso, y se aportan en exceso. Y eso no es para el beneficio de nadie, porque está generando deficiencias de otros nutrientes en la planta. Entonces, antes Manuel ha comentado de los resultados de los análisis de foliares, ¿no? Y que, bueno, se mira las deficiencias, siempre se mira las deficiencias, y esto tradicionalmente hace así, pero hay que mirar también a los excesos, porque los excesos de unos nutrientes causan deficiencias de otros. Y bueno, es debido a estos cationes antagonistas, ¿no? En principio, un caso muy claro y muy clásico es, bueno, lo que he comentado del nitrógeno, ¿no? Que genera deficiencias de otros, porque tradicionalmente se aplica un exceso. Pero otro muy claro es calcio y potasio. Tienen una interacción muy directa y cuando hay un exceso de potasio, la planta no va a obtener suficiente calcio. Y eso es bastante problemático.
Esto genera la falta de calcio genera muchos problemas en el desarrollo de nuevos tejidos de las frutas. Los tomates, por ejemplo, muchas veces tienen la parte baja una negro, ¿no? El nombre en inglés, pero no conozco en inglés se dice bottom dead. Bueno, da igual. Muchas veces cuando vemos los tomates con la parte de abajo negro es por una falta de calcio. Y muchas veces esto está causado por un exceso de potasio que está aplicado. Y aquí vuelve a entrar en juego el manganeso. Hace un rato hablé del rol del manganeso, el regular el potasio. Cuando hay mucho potasio y tenemos solución de manganeso, esto va a ayudar a la planta a que regule su nivel de potasio. Y al regular el nivel de potasio va a facilitar que la planta obtenga más calcio, ¿no? Estas interacciones son muy importantes a la hora de generar planes nutricionales. Y bueno, lo mismo ocurre con el grupo de aniones antagonistas, ¿no? El fósforo, cloro, el azufre y los nitratos. Es lo mismo que acabo de comentar con los cationes, pero existe una cantidad limitada de estos aniones que la planta va a ser capaz de absorber. Y si tiene demasiado de uno, en este caso el clásico es el nitrato o el fósforo, pues va a tener problemas en obtener los otros y bueno, esto al final lleva a problemas de susceptibilidad a plagas. Y bueno, luego otras interacciones que hay muchísimas, yo no me conozco todas ni muchísimo menos, ¿sabes? Pero bueno, uno pues lo que he comentado del manganeso con el potasio y el calcio, otra que he comentado también antes, el molibdeno en el proceso de transformación del nitrato a aminoácidos. En ese proceso, pues tanto el molibdeno como el azufre, como tercero no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, son tres que son que tienen este rol en ayudar a cumplir el proceso metabólico de transformación de nitratos en aminoácidos. Y bueno, tanto la movilidad de los nutrientes como estas interacciones nos va a ayudar enormemente a interpretar los resultados de los análisis y en general planes nutricionales eficientes y no demasiado caros. Y bueno, tecnologías asociadas que un poco ya he comentado por la pregunta de Manuel, que me gustaría hablar de la nutrición foliar y de los refractómetros. La nutrición foliar, primero, me parece que es lo que hay que utilizar cuando utilizamos análisis de savia, porque como he comentado antes, los nutrientes en la gran mayoría de los casos, muchos casos, digamos, se dan en el ambiente en diferentes estados de oxidación. Unos son utilizables por la planta, otros no. ¿Qué pasa aquí? Si hacemos un análisis de savia y nos dice la savia que tenemos una deficiencia en hierro, y ahora, la falta de hierro, a ver, el suelo va a tener hierro seguro, porque la cantidad de hierro en los suelos es siempre grande. Es uno de los minerales fundamentales de la corteza terrestre, ¿no? Entonces siempre va a haber hierro en cantidades suficientes. Cuando la planta no tiene el hierro, no es porque no lo haya, es porque el suelo está desequilibrado y los microorganismos no están siendo capaces de transformar ese hierro a una forma que es accesible por la planta. Entonces, si ahora nosotros sabemos que tenemos una deficiencia de hierro y aplicamos un abono de hierro al suelo, eso es tirar el dinero a la basura, porque ese hierro directamente va a estar en la forma que no es asimilable por la planta, porque el suelo está desequilibrado. Entonces, lo suyo es aplicarlo en nutrición foliar, en el estado de oxidación adecuado, que es asimilable por la planta, y unido en un compuesto a otras moléculas que se llaman agentes quelantes o quelatantes. Lo siento, pero es que todo esto yo me lo sé más en inglés que en español, ¿sabes? Lo conozco más en inglés. Agentes quelatantes, supongo que será en español.
y esto lo que hace es que bloquean el nutriente en ese estado de oxidación, porque si no está, digamos, bloqueado en ese estado de nutrición, en ese estado de oxidación, tal como se pone en contacto con el aire, con el oxígeno, se va a oxidar y va a pasar a un estado de oxidación que no es utilizable por la planta. Entonces, cuando tú se lo das a la planta en las hojas, bloqueado en ese estado de oxidación, la planta lo va a absorber, lo va a metabolizar y lo va a poder utilizar. Esto, por supuesto, no quiero transmitir la idea de que somos siempre dependientes de análisis de savia y de aportar, sobre todo de la práctica de aportar todo nutriente en nosotros. Un poco como forzar, darle todo con cucharita a la planta. Eso no debería ser así. Nuestro objetivo, por supuesto, debe ser tener un sistema en unas condiciones de salud óptimas en las cuales el suelo es capaz de proveer las necesidades nutricionales que las plantas tienen. Pero en nuestro estado actual, si vemos que hay unas ciertas deficiencias, pues tenemos que corregirlas. Y el hecho es que en la agricultura regenerativa orgánica muchas veces tiene la idea de que es el suelo, nos tenemos que un suelo sano da lugar a plantas sanas. Y esto es así, pero falta un poco desde un punto de vista de la perspectiva sistémica, que es que las relaciones son bidireccionales. Un suelo sano da lugar a plantas sanas, sí, pero una planta sana también da lugar a un suelo sano. Una planta los azúcares fotosintéticos que una planta genera a través de la fotosíntesis, dependiendo de su estado en el ciclo reproductivo o el ciclo anual, dependiendo del tipo de planta que sea y de su estado de salud, desde el 30% al 70% o algo así de estos azúcares los va a liberar al suelo para darle de comer a los microorganismos. Entonces, si tenemos una planta en un estado de salud óptimo, esta cantidad de azúcares, de energía que va al suelo, está generando un impacto positivo en la salud del suelo. Y esto es uno, por ejemplo, de los factores por los que, desde mi punto de vista, los cultivos cubiertas son también súper importantes, que muchas veces, bueno, que aquí quizás no se habla todo lo que se debería, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar mucho en este tema, pero bueno, quizás otro día tratemos este tema más a fondo. Entonces, la nutrición foliar, en principio, muy importante, utilizarla en combinación con los análisis de savia. Y lo segundo, como he comentado antes, los refractómetros, porque esto no podemos mirar nosotros mismos gastándonos una cantidad de dinero muy baja, como he dicho, desde 30 euros a 100 euros. Yo creo que con 100 euros ya tienes uno bastante bueno. Puedes mirar al nivel que está fotosintetizando tu planta. Y si miramos justo antes de darle esta nutrición foliar a la planta, otra vez 2 o 3 horas después de aportar estos nutrientes, vamos a poder evaluar el impacto que estos nutrientes están teniendo en la planta. Si hemos evaluado bien o hemos tenido una buena recomendación de los nutrientes, o si los productos específicos que estamos utilizando son de una calidad aceptable o no, porque bueno, hay diferentes compañías produciendo compuestos nutricionales y la calidad cambia mucho de unas a otras, ¿no? Hola. Entonces esto a mí me parece, lo de los refractómetros, algo bastante interesante por ir comprobando nosotros mismos. ¿Sí, Oliver? Vaya, ¿tienes que salir por eso? Bueno, gracias por venir. Hasta la próxima. No te podemos oír, perdón. Tienes el micro apagado. Bueno, a la próxima igual. Estamos en contacto. Chao. Y bueno, continuamos ya para terminar, para cerrar aquí la sesión.
simplemente quería recapitular un poco las ventajas que yo le veo a los análisis de savia. Uno, la fiabilidad, lo que he comentado de realmente analizar los nutrientes que son bioasimilables y utilizables en los procesos metabólicos de la planta, ¿no? Y la capacidad de generar planes nutricionales efectivos. Y esto de la fiabilidad lo podemos comprobar con respecto. Otra cosa es la inmediatez. Lo que quiero decir con esto es que y esto vuelve un poco a la pregunta de Manuel, análisis foliares. Cuando la planta está empezando a experimentar una deficiencia de un nutriente, y lo que quiero decir aquí con experimentar una deficiencia de un nutriente es que el suelo, la capacidad del suelo de aportar este nutriente está empezando a disminuir, ¿no? Si estaba dando este nivel de calcio, de repente empieza a bajar un poco. Desde que empieza a bajar hasta que somos capaces de ver la deficiencia en los tejidos vegetales de la planta por análisis foliares, pasan 3-4 semanas. Lo mismo si lo evaluamos a nivel visual, ¿no? Hasta que nosotros seamos capaces de ver las deficiencias en la planta, la expresión de estas deficiencias, van a pasar semanas. Con el análisis de savia pasan a lo mejor 3-4 días hasta que vamos a estar viendo, claro, para esto tiene que estar haciendo análisis, si haces solo análisis 2 veces al año, pues claro, no lo vas a ver, pero si haces análisis cada cierto poco tiempo, pues vas a ser capaz de muy rápidamente ver estas deficiencias nutricionales y corregirlas rápidamente, de manera de que tu planta está funcionando siempre a un nivel óptimo. Y esto tiene efectos directos en la productividad, ¿no? Si esperamos a que las deficiencias se expresen en las hojas o se vean en los análisis foliares, ahí ya tus plantas están, la futura productividad ya está disminuyendo realmente. Entonces, gracias a esta inmediatez, podemos mantener las plantas a un estado de salud óptimo. Generalmente se dice que hay que utilizar un análisis de savia en condiciones óptimas cada 2 semanas a lo largo de la temporada. Si queremos los resultados últimos, ya luego eso depende de cada uno cómo lo quiera gestionar, ¿no? Y bueno, por último, la reducción de costes. A ver, por supuesto, los análisis de savia cuestan un dinero que le tienes que pagar al laboratorio, pero generalmente a la larga, si vemos nuestra relación de costes y beneficios a lo largo de un año, estamos reduciendo mucho los costes. Primero porque estamos reduciendo cantidades de nutrición que en casos normales se aporta, que no solo no están generando beneficios, sino que está creando deficiencias de otros nutrientes y por tanto está boicoteando a la planta, ¿no? Entonces esto va a tener un impacto en tus costes. Y no solo los costes, sino en tus beneficios también, por supuesto. Y bueno, aquí me gustaría dejarlo y bueno, dar carta blanca a Manuel y a otros participantes para que hagan preguntas. Pues mira, una pregunta más sobre la toma de muestras. Otra vez lo comparo con lo que yo conozco, ¿no? Que es el foliar, que se cogen muestras de varios árboles o de varias plantas, ¿no? En el análisis de savia sería parecido, es decir, se hace una media de lo más... Tú coges muestras, como digo, diferenciales, de las hojas nuevas y las hojas viejas, pero de diferentes árboles. Si tienes varias hectáreas, pues de manzano, por ejemplo, que aquí hay mucho. Yo vivo actualmente en Alemania, aquí hay mucho manzano, pues claro, vas a coger muestras de varios árboles. Ya depende
de qué diferencias haya en tu terreno, ¿no? Por ejemplo, si tienes diferencias en, en tu material geológico, en la roca madre de tu suelo, en tu propiedad. Sí, de hecho hay mapas en España, ¿no? Puedes obtener gratuitos de mapas de la geología del terreno, ¿no? Y eso sobrepones tu terreno y ves que hay diferencias en la composición de la roca madre de tu suelo dentro de tu terreno. Pues lo suyo en este caso sería que separes esas dos partes de tu terreno y hagas muestras separadas. Cojas muestras de los árboles dentro de una sección y por separado muestras de los árboles de otra sección. Pero siempre vas a ir dentro de lo que es esas dos diferentes secciones, vas a ir cogiendo muestras combinadas de diferentes árboles, no de un solo árbol. Tampoco le quiere quitar mucho tejido porque está al árbol, muchas hojas, ¿no? ¿Algo más, Manuel? Sí, gracias por esto último y ya yo creo que ya acabo, no, no quedan más cosas que preguntarte. Si el refractómetro que has comentado, ¿dónde lo podemos comprar o cómo podríamos nosotros hacer análisis de savia aquí en España? Eso buscas por internet, lo vas a encontrar rapidísimo. Refractómetro simple, no. Refractómetro. No quiero hacer publicidad de grandes. Donde lo he visto más es sitios donde generalmente se compra por internet, pero no quiero hacerle publicidad a compañías con las que no me siento muy cómodo. Pero eso lo encuentras muy rápido por internet. Tú haz una búsqueda refractómetro, tal cual, refractómetro, análisis de savia, o muchas veces los refractómetros se utilizan también para evaluar la calidad del zumo de las frutas, por ejemplo. Sí, estoy viendo para el vino, ¿no? Sí, para el vino también, no se utiliza solo para la savia, es básicamente lo mismo, según tengo entendido. Vale. Y bueno, decir en cuanto al refractómetro que no es algo para usar desde mi punto de vista en paralelo al análisis de savia o bueno, ya cada uno lo que quiera utilizar para sus análisis y su efecto nutricional, ¿no? Pero es algo para utilizar en paralelo, pero no sustituye para nada un análisis de savia del laboratorio, porque el análisis de savia del laboratorio nos da, si trabajamos con laboratorios, como digo, punteros, pues nos dan muchísimos más datos. Nos da datos de 16 nutrientes, azúcares, pH. Los refractómetros, si no recuerdo mal, te dan te dan los azúcares y bueno, hay uno o dos nutrientes que puedes evaluar de manera indirecta, pero bueno, más que nada yo lo utilizaría como algo general para ver el nivel de nutrientes y lo que está fotosintetizando las plantas, eso, en paralelo a otras técnicas para ver realmente el impacto de tu gestión nutricional. Y también comentar que si alguien decide a hacer análisis de savia, en España hay muchos laboratorios bueno, muchos no, pero he visto algunos que lo hacen, pero por lo que he visto, generalmente te analizan el pH, la conductividad eléctrica y los macronutrientes clásicos, nitrógeno, fósforo y potasio, y a lo mejor se me escapa alguno, pero esto desde mi punto de vista no es suficiente. Si queremos hacerlo bien y que realmente el dinero que estás invirtiendo en hacer los análisis esté bien invertido, hay que buscar un laboratorio que provee análisis de todos estos nutrientes que he comentado. Los micronutrientes son esenciales. Yo conozco un laboratorio que de hecho es el puntero a nivel global, que está en Holanda, pero trabaja a nivel europeo. Hay gente por toda Europa enviándole muestras. Por supuesto, hay un cierto retraso por el tiempo que tarda en llegar
entregarle por correo la muestra, pero trabajan con gente de toda Europa. De España trabajan. Entonces, bueno, eso, simplemente comentar que desde mi punto de vista es esencial que tengan resultados de todos estos nutrientes, de todos estos parámetros. Si no, realmente quizás no te merezca la pena invertir dinero. Hola, Hola Jesús, gracias por la Vale, muchas gracias. presentación. Sí, encantado. Dime, Mía. Sí, iba a... Bueno, mi pregunta o comentario iba por este lado, por los fractómetros. Yo trabajo en cervecerías y también se mide el grado Brix en mostos de cerveza y de vino, como decíais antes. Lo que pasa es que sé por lo cierto de que mide cantidad de azúcares totales, cadenas cortas, cadenas largas, todo tipo de azúcares, ¿no? Entiendo que eso nos podría dar también una idea, según el tipo de azúcar, cómo está la planta, pero con un refractómetro no se puede ver. Sí, y de hecho con el análisis de savia del laboratorio tampoco te da el valor total Claro, de azúcares. Por eso he dicho antes que nos da una idea general. sí. No es que puedas derivar directamente del nivel de azúcares la salud de la planta, pero sí que te da una idea general porque a mayor capacidad fotosintética, mayor cantidad total de azúcares va a haber. Y por eso también digo que es muy importante que si vamos a hacer un análisis de estabilidad, lo hagamos con un laboratorio que nos analiza todos los parámetros, porque realmente niveles de azúcares totales no da la idea general, pero lo que va a ayudarnos a generar un plan nutricional adecuado son los niveles de los nutrientes. Entonces, si hacemos el análisis de savia con nuestros laboratorios, que te dan 3-4 parámetros, y son los azúcares totales y los macronutrientes clásicos, pues desde mi punto de vista, para arriba, no ¿sabes? Pero sí, sí que creo que es un dato importante. Está bien, gracias. Claro. Jesús, una pregunta. Has mencionado de que sería ideal coger una muestra y hacer un análisis como cada 2 semanas durante la temporada de producción, pero que también cuesta bastante. Y para una persona que tiene fondos limitados o un presupuesto pequeño, puedes diseñar como un protocolo o algo más reducido en los momentos más importantes, especialmente antes de que sabes si o no necesitas hacerlo tan frecuente. Sí. A ver, como he dicho antes, pues para resultados óptimos, cada 2 semanas. Luego depende del contexto de cada uno. Si tienes una explotación muy pequeña, pues quizás cada 2 semanas se te va a ir de las manos. Los análisis tampoco son excesivamente caros, ¿sabes? Tengo que decir, ¿no? Pero bueno, sí, depende de tu contexto. Lo mismo, desde mi punto de vista, para un no sé, horticultor o una persona que tiene un jardín con mucha diversidad de plantas diferentes juntas, ahí quizás el análisis de savia no sea lo más apropiado, porque cada planta tiene o sea, los principios son los mismos para todas las plantas, funcionan igual, ¿no? El funcionamiento de los nutrientes dentro de las plantas, las relaciones con los microorganismos, en principio, en términos generales, son los mismos. Pero claro, cada planta tiene luego un poco diferentes expresiones, ¿no? Diferentes, sí, va a utilizar los nutrientes, a lo mejor va a necesitar un poco más de un nutriente, un poco menos. Entonces, para cultivos así súper biodiversos, a lo mejor no es lo más adecuado. Y para responder directamente a tu pregunta, sí, se puede establecer un protocolo. Yo ahora mismo
así en mi cabeza no te puedo decir tal fecha, porque aparte eso depende de qué cultivo tengas y del clima en el que estés trabajando, ¿no? De nuevo tienes que trabajar con tu contexto específico, pero sí, por supuesto se puede realizar menos veces. No vas a mantener a tu planta al nivel óptimo de salud todo el rato, pero sí va a funcionar mucho mejor de lo que normalmente te funciona. Hay, si estudiamos los ciclos de la planta, ciclo vegetativo, ciclo reproductivo, ¿no? A lo largo de la temporada hay como varios puntos claves. Eh, Generalmente esto coincide con cambios de ciclo vegetativo al ciclo reproductivo, porque esto no es que una parte de la temporada sea vegetativo, solo crecimiento, otra solo reproductivo, solo producción de fruta. No es así, sino que hay varios cambios. Es como un ciclo que cambia vegetativo, reproductivo, reproductivo, y generalmente en estos cambios son puntos críticos, digamos, ¿no? Y quizás si tus fondos son reducidos y no puedes permitírtelo todo lo habitual que sería necesario, pues quizás es interesante estudiar estos ciclos en tu cultivo en específico y realizar los análisis un poquito antes de este cambio de ciclo, ¿no? Entonces vas a asegurarte de que en ese punto crítico va a tener los nutrientes necesarios. Aparte, en estos cambios de ciclo vegetativo a reproductivo, las necesidades nutricionales de las plantas cambian muchísimo. Hay unos momentos de la temporada que se necesita, bueno, creo que todo el mundo que trabaja en agricultura lo sabrá, en momentos que se necesita mucho potasio, por ejemplo, otros momentos que no tanto. Hay muchos momentos que se necesita mucho calcio, otros momentos que un poco menos. Entonces, bueno, claro, hay que ajustarse en esos puntos críticos. Muy bien. Pues mira, creo que eso es el tiempo que tenemos para hoy. ¿Tienes algo más para decir antes de que terminamos? Bueno, pues nada, que simplemente agradecer la participación. Agradecerte a ti también, Oliver, por organizar la llamada y por la iniciativa y demás. También, por supuesto, bueno, aquí al lado del logo de mi compañía debería ser de Climate Farmers, pero bueno, no tenía acceso a él. Y bueno, para los participantes, pues ahí está mi dirección de email, jesusmunoz@posteo.net. Si me queréis contactar, si os surge alguna pregunta que me queráis hacer sobre análisis de savia, me podéis contactar ahí. Si os interesa hacer un análisis de savia, os puedo dar el contacto de un laboratorio y lo podéis hacer por vuestra cuenta. Yo también os podría ayudar a generar a partir de esos resultados un plan de nutrición. Pero vaya, para lo que sea, contactarme ahí. Y luego aparte, pues como hemos dicho al principio, ¿no? La idea es que esto sea un poco bidireccional. Entonces, si tenéis ideas de temas que os gustaría que tratáramos, me podéis contactar a mí ahí. Sí, no sé, o Oliver quizás, pero creo que Oliver está bastante cargado de trabajo, así que al fin y al cabo yo estoy coordinando esto, me podéis contactar ahí y vemos desde ahí. Lo mismo si alguno queréis desarrollar una sesión sobre un tema que os interese en particular, que os pensáis que queréis compartir con el resto, como hemos dicho, totalmente abierto a opciones y ideas. Así que nada, muchas gracias por la participación y espero veros en las próximas. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Como él ha dicho, vamos a ir publicando esas llamadas cuando lo tenemos previstos en varios lugares, pero especialmente si os podéis ayudarnos a difundir eso a vuestras redes con contactos que tenéis o cualquier persona que pueda interesar esos temas, sería genial y juntos vamos a ir creando una comunidad español con los recursos que estamos ahorrando, grabando
a través de Climate Farmers. Y por eso, bueno, gracias a todos y estamos en contacto. Un gran abrazo. Muchas gracias, Oliver, muchas gracias, Jesús, y saludos a Manuel. Chao, Gracias. chicos. Hasta luego, gracias. Chao.